Buenas noches, señora tutora del curso Cultura Política. Con este corto video vamos a sustentar todo el tema relacionado con las protestas estudiantiles. Mi nombre es Faisulio Osorio y estoy con mis compañeros Kerly Joana Torres y Vilmer Muñoz. Entonces, Vilmer en este momento va a realizar el papel como de modulador para irnos realizando las preguntas que nos solicita la guía. Bueno, cordial salud. Compañeras, bueno, vamos a empezar con lo que es la pregunta de por qué considera que la temática escogida es pertinente. Teniendo en cuenta que escogimos la temática de movimiento estudiantil. ¿Sí? Buenas noches, compañeros y tutora. Mi nombre es Kerly Joana Torres Medina. Vamos a dar continuidad con la primera pregunta, ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Teniendo un poco aquí en cuenta, dice que la cultura política es enmarcada en los campos académicos como aquella posición que asumen los ciudadanos frente a los conocimientos de temas políticos. En este caso, los estudiantes dan relevancia a la construcción de la democracia. ¿Esto qué quiere decir? Que los estudiantes le dieron importancia a esto debido a que ellos están en una lucha que es la exigencia de sus derechos para que haya una mejora en las condiciones de la educación superior. La segunda pregunta es, ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Bueno, yo considero que el tema investigado aporta muchísimo en el sector de la cultura política. ¿Por qué? Porque los estudiantes siempre mantenemos un pensamiento crítico de cada uno de los acontecimientos que están aconteciendo en el país. Es decir, los estudiantes no siempre nos comemos, como se dice vulgarmente, el cuento de cada una de las noticias que dicen los medios masivos de comunicación. Siempre estamos como en constante análisis y este análisis nos permite a nosotros participación no solamente activa, sino como mediadora entre nosotros como estudiantes y nuestros familiares que también de una u otra manera hacen parte de la cultura política del país. Sí, con la tercera pregunta que es ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Teniendo en cuenta esto, escogimos el periodo de tiempo del año de 1971, precisamente en la ciudad de Cali. Bueno, ese periodo de tiempo es importante, o sea, permite una mayor comprensión porque, primero que todo, podemos darnos cuenta que por esos tiempos estaban muy al alza lo que fueron los distintos movimientos de, bien sea de campesinos, de obreros, de estudiantes y demás. Entonces, es pertinente y además que los estudiantes siempre, a pesar de todo este tiempo que han estado en su lucha, este año fue un año que fue importante para ellos, porque como podemos ver en ese año, en el año 1971 fue donde hubo una masacre en la ciudad de Cali. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, vale. Podemos continuar con la siguiente pregunta. ¿Por qué se seleccionó dicho espacio geográfico de la investigación? Se seleccionó la ciudad de Cali porque en esa ciudad fue el epicentro de las contiendas estudiantiles. Ahí fue donde inició, como digamos, donde nacieron como la marcha que ellos están haciendo, bueno, como las protestas. Y en Cali jugó un papel determinante a la hora de lograr la democracia estudiantil en el país, ya que las universidades de educación superior no tenían la misma cantidad de estudiantes del nivel socioeconómico necesarios para debatir. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se empezó la lucha, digámoslo así, habían más personas, digamos, afuera que adentro, ¿sí? Eran más los que estaban afuera que los que estaban adentro en la universidad. Entonces es ahí donde empiezan a hacer la lucha para que todos intentaran ingresar a las universidades y tener, pues, digamos, el derecho a la educación. Fay, ¿puedes continuar con la otra? Listo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Según lo investigado a través del curso, el contexto histórico por el cual se desencadenan todas esas protestas en la ciudad de Cali
fue que los estudiantes observaron o tuvieron en cuenta toda la rebelión que estaba sucediendo en el país de Cuba, la revolución política que estaba sucediendo en este país, y también algunas protestas que se habían llevado a cabo en la ciudad de Nueva York. Eso fue como un impulso realmente que permitió como crear una conciencia que los estudiantes no solamente tienen que estar en un factor académico o estudiantil, sino que también pueden tener una relevancia mucho más allá de un ente académico como un campus universitario. Entonces, fue ese contexto histórico que permitió como desencadenar dichas protestas que al final nos ha permitido como tener una mayor relevancia de nosotros los estudiantes en la toma de decisiones políticas en nuestro país. Puede continuar el compañero Wilmer. Muy bien. Continuamos con la pregunta que ¿qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social e investigado? Bueno, los actores relevantes, primero que todo, son los estudiantes, y pues el mismo movimiento lo dice, además de que en cuanto a la población afectada, fue muchas, no solo los estudiantes, también podemos ver la población civil, quien se declaró un toque de queda desde el mediodía, donde indirectamente el comercio se cerró, la población civil se vio afectada, también los estudiantes, distintos estudiantes resultaron heridos, también fallecieron varios, y también podemos ver que no solo en los alrededores de la universidad, que era por el barrio San Fernando, sino también en otros barrios, porque esta batalla campal se llevó a otros barrios populares de la ciudad de Cali, entonces fue población afectada, podemos ver población civil, estudiantil, algunos militares, entonces siempre fue bastante de las personas que resultaron afectadas por eso. Continúa, compañera Carly. ¿Cuáles son los hechos históricos ¿cuáles son los hechos históricos? No alcanzo a leer, ¿me pueden leer la pregunta? Perdón, compañero. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que se está documentando? Bueno, en esa época se peleaba por la autonomía universitaria, además del impacto social y político de los hippies en esos años que motivó a los estudiantes. A pesar de que había una lucha por la autonomía universitaria, hubieron personas o digamos gremios o sindicatos que también apoyaron esta protesta, ¿sí? En este año se unieron a la protesta el mayor número de universidades del sector público y privado y otros gremios que le dieron fuerza a estas protestas. Fay, continúa. Bueno. Continúo con la pregunta, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, el contexto actual es que los estudiantes continuamos con todo ese tipo de movimiento representativo, incluso ahora es mucho mayor, porque los estudiantes tenemos un acceso como más relevante en los medios de comunicación, en los sociales, como vemos ahora, y como todos sabemos, ahora todo se masifica por los medios de comunicación. Entonces, creería yo que tenemos ahora, más que antes, un mayor impacto en la sociedad, porque todas las familias tienen en algún momento un estudiante o algunos somos estudiantes y podemos llevar nuestro pensamiento crítico no solamente en nuestro entorno estudiantil, sino también lo podemos comunicar con nuestras familias, con nuestros vecinos. Y por eso nosotros podemos como desencadenar un movimiento que permita cambiar un poco el rumbo de nuestra sociedad. Muy bien, Faisoli. Continuamos con la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Bueno, el concepto de cultura política es reconocer lo que pasa es como entender lo que pasa en un gobierno, ¿no? Pero entonces, además de eso, es saber discernir de eso y entender lo que nos puede afectar o nos puede ayudar. En este caso, el movimiento estudiantil siempre estuvo pendiente cada que se sentían inconformes
con alguna política del Estado, ellos se manifestaban. Entonces, cada que en esas manifestaciones distintas personas se dan cuenta de las problemáticas que presenta un gobierno. Entonces, por eso la relación que tienen estos dos me parece que es va mucho de la mano. Continuamos con la siguiente. ¿Cómo el sector social socioeconómico aporta a la construcción de una democracia? El sector social estudiantil aporta a la construcción de la democracia de manera significativa, ya que, como lo decía la compañera Fay, digamos, los jóvenes son las personas que mantienen más activas, digamos, en este momento en cuanto a relaciones de todo tipo y en general, digamos, principalmente como en los medios de comunicación, ¿sí? Los jóvenes en la actualidad son las personas que mantienen como más actualizadas en toda clase de tipo de medio de comunicación, ¿sí? Entonces, esto permite que el sector seleccionado tenga, digamos, una buena construcción a la democracia. Muy bien. Ahora continuamos con lo que son las conclusiones, ¿no? Kerly, ¿nos colabora con las conclusiones? Yo considero que el movimiento estudiantil durante toda esta lucha hace referente al desarrollo de la democracia en nuestro país. La lucha constante ha permitido mejoras de las condiciones actuales del sector educativo. A todas estas protestas que se han venido haciendo, digamos, nos han puesto o nos han colocado un poquito de cuidado, digamos, el gobierno, ¿sí? Porque cada vez que se sale a marchar, buscamos siempre que nos mejoren la educación, ¿verdad? Y más nosotros, bueno, nosotros en este caso, pues universidad, también entraríamos ahí, pero entonces en la universidad pública, ahí es donde verdaderamente sí se siente en las condiciones actuales que se están viviendo. ¿Sí? Bueno, yo podría concluir que el movimiento estudiantil ha sido muy importante a lo largo de los últimos 70 años, porque no solo ha ayudado a cambiar algunas políticas, sino también a concientizar a distintas personas para conocer las problemáticas que se están viviendo actualmente. Entonces, cada vez se ha hecho más fuerte el movimiento estudiantil, ¿cierto? Bueno, y otra conclusión que puedo aportar es que tenemos que, como estudiantes, de pronto incluirnos un poco más en ese tipo de luchas y de protestas, porque si bien somos bastantes estudiantes, no la mayoría o no todos estamos como dispuestos a mantener esta cultura política como de apoyar cada una de las protestas, porque siempre pues tenemos algún motivo como para decir no voy a apoyar, no voy a apoyar o no voy a ser parte de ese tipo de actividades. Entonces, pues otra conclusión es que ojalá las personas que vean este video tengan una mente más abierta hacia la aceptación de todas estas protestas y no nos observen como unos revolucionarios, sino que realmente analicen y entiendan y comprendan que todo ese tipo de actividades se hacen por el bien común. Entonces, para que no seamos egoístas y permitamos y entendamos haya una empatía social que nos permita avanzar como sociedad. Bueno, así finalizamos lo que son las respuestas a las preguntas y las conclusiones que sacamos del tema investigado. Agradecemos a las personas, a la tutora y a las personas que visualizan este video. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego. Bueno, Chao. adiós. Chao.